muteé el teléfono. Bienvenidos juristas, estamos en vivo en YouTube y en Instagram con el mismísimo doctor Altieri, que justo está con la cámara, con la mano en la cámara. ¿Cómo andan juristas? ¿Cómo andas, estimado? ¿Cómo Para el que estás, no lo Esteban? conoce, el doctor es profesor de la UBA, nos conocemos hace más de una década, donde damos clases en la UBA en la Facultad de Derecho. Participa de un montón de congresos, también es presidente de la Asociación del Fuero, gran asociación de litigantes, digamos. De hecho, ayer hicieron un curso muy bueno de ley de riesgos que asistí, que me encantó, sobre cómo se actualiza ese tipo de prestaciones que hoy en día es un lío. Pero hoy nos trata el tema de la reforma laboral 2026 y el proyecto de ley que vamos a analizar. ¿Cómo anda, doctor? Por favor, preséntese. Hola, Esteban. Bueno, mi nombre es Nahuel Altieri, soy abogado de la matrícula, ejerzo la profesión hace 23 años. Te cuento algo, ayer, bueno, tuvimos el evento que lideraron Mariela Pistaquia y Agustín Elías, que son dos expertas en riesgos de la asociación, que también participan en el Colegio de Abogados, ¿no? Hemos participado en el Derecho del Trabajo, yo fui su director, hoy la doctora Elías es la secretaria, Mariela es la directora de la Comisión de Riesgos, Mariela Pistaquia. Y bueno, ¿sabes qué? Te cuento algo, una infidencia. Tú has crecido tanto, Esteban, que el otro día entrevisté a una chica para el estudio y me dijo que me conocía a mí en las redes, pero que me conoció porque ella era miembro de la Academia de Juristas. Mira qué O sea, bueno. me conoció a mí por vos. Yo arranqué con los streaming en la pandemia. Después hace un par de años lo cortamos, pero vos agarraste la posta y seguís con todo. Hoy el rey del streaming laboral sos vos. En otro momento me conocían más a mí, y me encanta que esto suceda. Y bueno, y hoy en particular venimos a traerles a todos los colegas las novedades que todos quieren saber sobre este proyecto de reforma laboral, no que hay en concreto. Sí. La, Eh, la- vos decías una cosa más, Esteban. sí. Este, yo doy clase del 2010, vos habrás entrado unos años más adelante. 2011. Bueno, ahí está. En la cátedra que era de la doctora Estela Milagros Ferreiró, después fue titular el doctor Gabriel Winstein y hoy quien la preside es el doctor Pablo Topet, que es abogado de la CGT. Siempre en Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Ahora sí, adelante. No, la verdad, estoy súper contento. Yo creo que la Academia de Juristas está ayudando mucho a dar a conocer el derecho del trabajo y yo creo que la Asociación del Foro también. Por eso me encanta que hagamos cosas juntas, porque la unión hace la fuerza y los nuevos influencers es compartir y crecer en comunidad. Estoy súper Total, convencido. total. Y además, bueno, somos colegas, compartimos espacios hace muchísimos años y uno aprende del otro. O sea, Moisés Meck decía eso, que el crecimiento no tiene que ser vertical, tiene que ser vertical. Y todos crecemos. Porque cuando discutimos un modelo de demanda, cuando peleamos por nueva jurisprudencia, cuando hablamos de la inconstitucionalidad de la ley bases o del daño después de las derogaciones, cuando eso se expande, de repente pasa lo que pasó el mes pasado, que empiezan a salir sentencias diciendo lo que nosotros estábamos diciendo hace un año y pico. Así que estoy súper contento del poder de la comunidad que tiene las redes, ¿no? Eh, pero estimado, para los que están acá, estuve hablando mucho con el doctor de cuál es la idea de este vivo y nosotros no tenemos certeza 100% de que estos cambios son los que se vienen, pero son los que se están discutiendo, los que se están presentando en el Congreso. Y también uno huele qué es lo que se pretende, porque el DNU 7023 trajo un millón de cosas, la ley base solo recogió, no sé, el 20%, entonces más o menos sabemos a dónde apuntan estas reformas. Pero quería empezar preguntándote, a vos que también te vi que participaste mucho en los medios, ¿cuál olés que es el cambio más importante o qué te gustaría empezar para destacar esto que se viene de otra posible reforma, básicamente? Bueno, está muy bien, Esteban. Porque acá la cuestión es el contexto, ¿no? Nosotros tuvimos primero un intento de reforma completamente inconstitucional a través del decreto 70/23, que fue dejado sin efecto por un fallo de la Cámara del Trabajo.
que se encuentra hoy recurrido ante la Corte Suprema y la Corte nunca lo resolvió. Yo creo que, para tomar las palabras de Rosati, dice, le piden a la justicia que resuelva lo que tiene que resolver la política. Bueno, en este caso, parcialmente te diría que lo resolvió la política a través de la ley Bases, bien, que también ha sancionado una reforma de leyes laborales, no solo de la ley de contrato de trabajo, sino también, por ejemplo, el preaviso ha modificado, sabemos la ley Bases, pero también ha modificado las leyes que contemplaban indemnizaciones agravadas, es decir, la 25.323, la 24.013 y la 25.345, que remitía a la multa de 3 salarios por falta de entrega o deficiente entrega de los certificados del artículo 80. Hoy tenemos en nuestras manos, Esteban lo estás poniendo ahí en pantalla, según veo, otro proyecto de ley. Este proyecto de ley lo tenía hace un tiempo la Secretaría de PYME y Economía del Conocimiento, que depende del Ministerio de Economía de la Nación. Es decir, el secretario, que tiene el mismo rango que el secretario de Trabajo de la Nación, el Cordero, pero el secretario era Marcos Ayerra, nos proporcionó este proyecto de ley que venían trabajando, que era un proyecto presentado en su momento, según tengo entendido, por la diputada libertaria Romina Díez, que es santafesina. Y esto es un proyecto, ¿bien? No sabemos si esto después va a ser presentado efectivamente o no. Sí, autora, diputada Romina Díez, y bueno, y hay coautores más abajo, todos de lo que sería este partido nuevo que se llama Libertad Avanza, ¿bien? Porque es una ley de promociones de inversión y empleo donde se modifica la ley de contrato de trabajo, pero también se modifica la ley de trabajo rural y otras cuestiones que no tienen que ver directamente con el derecho del trabajo, como por ejemplo el régimen de prenda. Entonces, vamos a la pregunta que vos me hacías. Tenemos dos cuestiones acá. Las cuestiones que afectan en los primeros artículos de este proyecto de ley, que ya repasamos cuántos tiene, efectivamente, si no me equivoco, ahí está, eran 17 artículos, ¿bien? Que a su vez estos 17 artículos modifican la ley de contrato de trabajo, es decir, las relaciones de trabajo en su fase individual, ¿ok? Pero también hay otra cuestión que no podemos dejar de analizar, Esteban, porque también la están mencionando, que es lo que se conoce como faz colectiva del derecho del trabajo, ¿bien? Que es la normativa que regula la vida de los sindicatos, para decirlo en plural, ¿no? Sindicatos, uniones, federaciones, gremios, para ser más técnicos. Y sobre ese punto no hay acá nada, pero nada quita que no lo incluyan. Para darle un poco de análisis político y cederte la palabra en el medio a vos, Esteban, en la ley Bases se sancionó precisamente porque parte de la negociación con los sindicatos fue sacar todo lo que tenía que afectaba a los sindicatos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora acá? Yo creo que va a depender en gran parte de lo que pase con el resultado de las elecciones. Si el gobierno triunfa en forma abultada, va a estar más envalentonado para ir por todo, y si hay un empate técnico, van a ir con una propuesta más moderada, y si pierden por goleada, por decirlo de alguna manera, por arriba de un 10%, capaz que ni se plantea esto, porque le va a generar una crisis interna al gobierno, un gobierno que está de crisis en crisis interna. Hoy, por ejemplo, renunció el canciller por las internas, Wertheim. Yo no soy como vos un opinólogo político, un experto en la rama, yo me centro más en el derecho laboral técnico y no me escapo, pero me voy a animar a decir algo que puede ser un poco polémico. Dale. Yo siento que este gobierno está teniendo una crisis institucional muy grande, una crisis económica muy grande, cuestiones de corrupción, y lo que está haciendo con esta reforma laboral es como distraer, así como el mago te distrae con una mano y te hace un truco con la otra. Yo siento que es como una distracción para que dejen de hablar de lo que están hablando, para que hablen de otra cosa, y sobre todo como chivo expiatorio, como todo está mal,
por el tema laboral. Vos decís, pero, o sea, si la gente no contrata gente registrada, es porque la economía anda mal, porque los impuestos lo abruman, ¿no? Porque el trabajador cobra el aguinaldo, digamos. Eh, pero bueno, esa es como mi lectura del escenario político. Sobre todo cuando profundizás y te pones a leer estos 26 artículos, decís, tipo, ¿qué están cambiando? O sea, como que distracción, 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 ¡pum! Un golpe bajo. Distracción, 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 ¡pum! Un golpe bajo. Es como que esa es como un poco mi lectura después, no solo lo del proyecto que vamos a hablar hoy, sino también del DNU y todo lo que sería la ley bases, ¿no? No sé qué opinás al respecto. Sí, te digo dos cosas. Nuestra amiga y gran colega Nadia García me decía que te escuchaba con un poco de eco a vos, así que fíjate que Mirá, acabo de poner auriculares con el Instagram, porque como estamos en vivo en dos lugares al mismo tiempo, sí, ese fue el gran problema, pero ya debería estar solucionado. bueno, bárbaro. Mirá, yo creo que si algo hizo bien este gobierno, sobre todo, te diría, el primer año, es manejar muy bien la comunicación. O sea, a mí, sinceramente, te diría que el 90% de las cosas que hace este gobierno no me gustan, o el 85%. Hay algunas cosas que me parece que están bien, pero es lo mínimo. Sobre todo porque lo malo es muy malo. Entonces, creo que lo que vos decís efectivamente sucede. Manejaron muy bien durante mucho tiempo el debate público. Se les fue de las manos se les empezó de las manos con Libra, con Andis y con Expert. Ahí perdieron el manejo del debate público, porque ellos tenían la ventaja de no estar envueltos en escándalo de corrupción. Ni siquiera digo que sean culpables, digo que es lo que percibe la opinión pública. Mm. Eh, No, además yo creo que toda historia necesita un villano. Y yo creo que a los laboralistas nos están atacando un montón. Siempre igual nos atacaron, al menos en la última década, pero ahora especialmente. Y yo siento que tiene que ver con eso, porque si vos querés perjudicar al trabajador, ¿a quién vas a atacar? A la persona que está ahí para defenderlo. Porque, o sea, nuestro trabajo es sí, asistir cuando se violentan derechos. Cuando la empresa hace todo bien, yo le digo al trabajador, disculpame, no podemos hacer nada. Mi mira, trabajo empieza cuando incumplen la ley, digamos. vamos a ampliarlo un poco más. El avance no es solo contra los que defendemos trabajadores o defendemos el derecho al trabajo, para hacerlo de forma más amplia. También vos tenés un avance contra los abogados y abogadas que realizan amparo de salud ante los eh, abusos de las prepagas y contra los abogados y abogadas que realizan derecho previsional contra el abuso que realiza el Estado por la falta de ajuste sobre los saberes jubilatorios y pensiones. Y te Total. agrego algo más, también hay una embestida contra los abogados que defienden consumidores y usuarios. Entonces tenemos eh, bancos, compañías de seguros a la cabeza, son grandes incumplidores de la ley también en derecho del consumidor, y las empresas prestadoras de servicios públicos son incumplidoras en los derechos de los usuarios, que es algo distinto a los consumidores, porque el usuario es algo atado y obligado, entonces tiene que tener una legislación muy específica. Entonces, en todo ese espectro que vos muy bien captaste que sucede este avance contra la mal llamada industria del juicio, nosotros, recuerdo una charla que tuvimos previo al Congreso de Corrientes, cuando hablé al respecto, vos me habías tirado unas cifras que eran muy buenas, pero yo, que ahora no me las acuerdo cuáles eran, pero capaz que te acordás de la charla, pero lo que sí está claro es que en ese momento los telegramas a la FIP durante el año último habían sido 100.000, te hablo, esto fue de 2022, Corrientes, más o menos, Sí, sí. o 2023, ponele. Y si vos ves que la población económicamente activa ahí, o que trabaja, era de 8 millones, no llegaba al 1,6%, es decir, que el 1,6% reclamaba, o por lo menos mandaba el telegrama a la FIP, y de ese porcentaje muchos ni siquiera van a juicio. Entonces, el denominar a que algunos trabajadores, menos del 5%, por exagerar, hagan su reclamo, no hay ninguna industria. Y hay algo peor, Esteban. En provincia de Buenos Aires, yo tengo hablado con muchos magistrados de provincia, el 75% de los reclamos son juicios
son ley sistémica, es decir, por incumplimientos de las ARTs. Yo se lo dije esto en primera persona, en privado y luego en público, en la entrevista a Marcos Ayerra, que el Estado tiene que auditar a las ARTs por no dar, primero, la prevención obligatoria y la capacitación que está en la ley 24.557, y después, porque no cumplen ni siquiera con los acuerdos que firman. Galeno RT, yo tengo un acuerdo firmado hace más de 2 meses que no lo paga. Y la SRT no lo sanciona por no pagar. O sea, eso es directamente una defraudación. Están especulando con que el dólar suba, que de hecho subió, y el crédito del trabajador se licúa, por más que se ajuste por tasa. Entonces, y ahí tenés, en Capital me dijeron que era más o menos un 60% los jueces con los que hablé, de reclamos de incumplimiento por parte de la RT de la ley sistémica. No es casualidad que la SRT haya sacado una resolución que diga que se pueden celebrar acuerdos con incapacidad cero. ¿Por qué? Porque saben que los médicos de la CRT le ponen cero a gente que tiene incapacidad. Porque si no, la RT no te va a regalar la plata y va a hacer un acuerdo. ¿Soy Sí, sí. claro con esto? Nada más Entonces, el absurdo o la fantasía de la ley, la ficción, era, bueno, hagamos las comisiones médicas para que el trabajador cobre más rápido. Y claramente decíamos al principio, en 2017, y decimos ahora, que son obstáculos, obstáculos para que la ciudadanía no reclame, para que el mira, trabajador tenga miedo de reclamar y para complicarle la vida al jurista que quiere representarlo en juicio. Y algo, ahí te doy la palabra, pero algo que estoy mostrando en pantalla es que una de las cosas que quiere modificar este proyecto, que también modificó el DNU 7023, es el tema de la actualización de los créditos. claro. Porque una de las cosas que están proponiendo es que los créditos laborales se actualicen con IPC más 3% de interés puro anual, que la verdad es como decirle a las RT o a las empresas, che, incumplan, vayan a estirar el juicio, porque con esa plata pueden hacer una timba con bonos del Tesoro de Estados Unidos y ganan plata. Es un poco absurdo, pero es este planteo que encima está bastante reconocido en la jurisprudencia. Pues estamos viviendo un momento muy loco, al menos acá en Capital Federal, porque te dicen el crédito se actualiza de tal forma y después te apelan y te van al Tribunal Superior de Cava. No los quiero marear si no están en tema, pero básicamente te están demorando el juicio 2 años más y hay mucha inseguridad jurídica en el tema de la actualización. Y quieren ponerle fin a esta discusión con un interés que va a fomentar los juicios, no va a prevenir juicios. Entonces es una situación tragicómica, digamos. Mirá, te iba a decir otra cosa y me olvidé, pero vayamos a hablar de este tema que vos sabés que vengo hablando del año 2018, que es uno de los puntos de la reforma. Como dije en su momento, el DNU 70/23, redactado por el estudio jurídico más grande del país, hoy, o el segundo más grande. Hay dos, uno es Marvalo Farrell y Mayral, y otro es Brullú, Funes de Rioja, que es la fusión del estudio Brullú, que era Fernández Madero, Lombardi y Mitrani, que después se cindió, Mitrani se fue por un lado, pero Brullú se junta con Funes de Rioja, que era el estudio laboral más grande de Argentina, junto con, o sea, ahí con estudio de Diego, ¿no? Que es otro estudio grande. Y un poquito más chico después Adrogué, Marqués Zavala, etc. Este decreto lo redactó el estudio Brullú Funes, ¿bien? O sea, no nos consta, pero siempre dijimos que había muchos indicios. Por ejemplo, cuando fueron a explicar el RIGI, fue un socio del estudio Brullú Funes a sentarse al lado del ministro Caputo. Y fíjense que era un decreto hiper proempresario y aún así admitían que la actualización sea por IPC más 3%. Después se dieron cuenta que como la inflación era alta y daba mucho, ¿bien? Lo sacaron de la ley bases y la mandaron a la corte a decir, o casualmente en un fallo de un cliente del estudio Brullú Funes, que es DirecTV, que es la cuadra con DirecTV, dos cosas. Primero, en el IVA dijeron que daba mucho, sin hacer ningún cálculo, realmente un papelón jurídico de gran magnitud por parte de la Corte. Y después, cuando en respuesta a Oliva
que no se podía capitalizar según Acta 2764, la Cámara saca otro fallo con SER y la Corte dice, bueno, en Oliva además comete varios errores, ¿no? Primero que no tomó la misma cláusula de morigeración que daba la Sala Novena para que el juez aplique el 771 con RIPTE, que eso hubiese bajado el monto, eso ni siquiera lo contempló, o sea, muy burdo, o sea, parece que lo redactó un estudiante de Derecho de las apuradas el fallo. Y lo segundo, que ni siquiera comparó contra los propios salarios de los magistrados de la Corte, ¿no? Que la actualización que daba era inferior al salario de los magistrados. Todo esto lo planteó muy bien el abogado de Oliva, que es el doctor Leandro Recalde, con quien no tengo ninguna relación, lo digo porque parece que ejerce una defensa, ¿no? Pero simplemente le reconozco el trabajo técnico de calidad a un colega, donde le ponen un cuadro todo lo que aumentaron los alimentos, el aceite y demás, y efectivamente la actualización era inferior. De hecho, lo que más me sorprende es que en un fallo anterior, Bonet, el caso de una viuda, había estado esperado 15 años, y vos te vas a acordar de este fallo, Esteban, porque lo dije cuando hablamos en el 2019 del caso de Rubí Duarte, que hablé 8 minutos de Rubí Duarte y otros 9 minutos del tema de la tasa de interés. Ahí en su voto, Rosati, esto lo dije en Mar del Plata, dijo que la tasa no era, primero que no cumplía con los requisitos de una queja, ¿no? Y por eso lo denegaba en Bonet. Pero segundo, lo que dice Rosati es que en todo caso la exorbitancia es porque el juicio duró 15 años y eso es lo que suma la tasa de interés. Lamentablemente Rosati en esta oportunidad cambió su voto y adhirió a este voto sin fundamentos matemáticos, ¿no? Que es el de Oliva. Y luego en la cuadra dicen que el SER no es una tasa bancaria y Pesino de la Sala Octava le contesta en un fallo, señores, esto es una tasa bancaria porque además la publica el Banco Central de la República Argentina. Entonces, doble papelón para la Corte por no querer dictar la indexación de los créditos. Y esto sucede porque quieren desacelerar la inflación a costa de que lo paguen los trabajadores. ¿Bien? Y te termino esta historia. Ahora, por un lado, vuelven a IPC más 3%, que es muy poco, porque ya me acordé de lo que te quería decir. Te voy a decir una frase de viejo. Vos eras muy chico, yo también, pero en los 90, cuando no había inflación, la tasa era del 12 o del 15 en el 1 a 1. Y nadie decía nada. Y ahora estamos hablando de una tasa del 3%, que es menos que la tasa pura de la financiera, que está entre el 6 y el 7. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que dijiste vos. La empresa se financia porque es más barato tomar crédito, entre comillas, no pagándole al trabajador, a la tasa más baja del mercado, que es 3%. Porque el resto es indexación por inflación. Entonces, continúan en todo caso alentando la industria del incumplimiento y que los tribunales se saturen. En el interín hay algo más perverso. El Poder Ejecutivo está incurriendo en incumplimiento de deberes de funcionario público porque no está nombrando a todos los jueces que tiene para nombrar del trabajo. Tal vez a propósito, para dejar la justicia del trabajo acéfala y que se configure la justicia del trabajo de la ciudad, que en palabras de Jorge Macri es una justicia para que gane el empleador, porque no puede ser que gane siempre el trabajador, que también es mentira. Yo puedo mostrar decenas de fallos donde el trabajador pierde, en todo o en parte. Entonces, es mentira eso. Y te digo una cosa más, Esteban. Están aún peor que esto. No nos olvidemos la disertación del abogado Samuelian, que recoge un proyecto de la diputada Razzini, del PRO, que es empresaria, que no dan ningún fundamento matemático para explicar por qué tienen que aplicar. Ellos quieren aplicar acta de corrido, pero claro, el acta 2658, en el gobierno anterior, en el último gobierno de Alberto Fernández, estuvo pisada y estaba muy baja, era negativa. Hoy en los tramos cortos es positiva, ¿bien?
Si tenés un juicio rápido en un juzgado, no sé, de Grisolía, de Mariano Candal, por ahí de Rosalía Romero, Luciana Barilaro, cómo anda, porque no tengo un juicio, pero siempre fueron los juzgados más rápidos, por decir algunos, ¿no? Algún otro también debe haber, bueno, ahí, no sé, Pedrini, ponele 55. Si te sacan sentencia en 8 meses y te dan acta 2658, o Pablo Candal sacó un incidente de ejecución rápido también, es mejor el acta. Pero en los juicios que tienen 5 o 7 años en primera instancia, Te mata. te mata. No lo licúa el crédito. Esto es una frase de un colega, porque cuando uno pone en un licuado leche y banana, queda del mismo lugar. Esto te lo pulveriza, es decir, lo reduce el crédito. ¿Bien? Y volvemos a eso que yo denunciaba entre el 2018 y el 2023, que es que el trabajador va a cobrar en dólares entre un 18 y un 25% del monto de sentencia sin intereses. Es decir, Sí, sí. se le va a reducir la sentencia a un cuarto o un quinto. Entonces, y ahí es ¿qué sucede con esto? De todos los que trabajan y se le vulneran derechos, reclama una ínfima parte. De esa ínfima parte del reclamo, poco van a juicio, y los que van a juicio, poco llegan a sentencia. Y los que llegan a sentencia, que son muy poquitos, esto está todo probado con estadísticas, de hecho el Colegio de Abogados hasta sacó un comunicado con las estadísticas, van a cobrar muy poco, pero van a cobrar menos, o sea, no va a haber castigo para el incumplidor. Y te pongo algo en paralelo. Sacaron las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado. ¿Qué pasó? Aumentó el trabajo no registrado. Porque esto es lógica humana pura. Si no me castigan por hacer algo mal, es probable que mucha gente no lo quiera hacer bien. Entonces, estas cuestiones que vienen como la gran novedad, terminan perjudicando más, pero te doy otro ejemplo más de las indemnizaciones agravadas que se quitaron. 2 restaurantes. Venden exactamente lo mismo, ¿eh? 2 hermanos que se pelearon, ponemos. Un hermano decide tener a la mitad de los empleados fuera de registro, el otro paga todo. El que los tiene fuera de registro anda en un auto importado, se va a Miami de vacaciones. ¿Por qué? Porque paga menos costos. El que tiene todo en regla anda en un auto nacional de hace 20 años, se va a San Clemente del Tuyú de vacaciones y mira y dice, pará, a él no tiene ninguna sanción tarifada en la ley de contrato de trabajo ni en las leyes supletorias o concordantes que diga que le pague más por tener la gente no registrada. ¿Qué va a hacer el que estaba pagando todo? Yo dejo de pagar. Acá Cintia nos comenta, el que la juega es un héroe, también dijo que el que va era un héroe. Y ahí tenemos la consecuencia. Entonces, después, ¿qué pasa? Tenemos un Estado debilitado que no tiene fondos para pagar a los jubilados, Cintia y Esteban. Porque la gran discusión es esa. El principal gasto, yo digo, de inversión del Estado es la seguridad social. Además, algo que hablo mucho con gente que no es abogada, es que la vida, el derecho, la sociedad, no puede funcionar si todos incumplen. Tiene que haber una amenaza muy fuerte de que si incumplís vas a tener consecuencias, porque es imposible controlar a todos. O sea, un policía no puede controlar a 1000 personas si las 1000 son delincuentes. Y en el tema de evasión es lo mismo. Y hay muchos víctimas silenciosas. Entonces, si vos permitís que incentivás el trabajo no registrado, tiene una catarata de consecuencias enormes. Y lo que estamos tratando de decir es que esta introducción al 276, que habla de intereses, que te los trata de fijar con IPC más 3%, también va a tener 1.000.000 de consecuencias. Y lo más loco, como decía Ackerman hace más de un año, que a veces el único que gana acá es al contrario, es al abogado. Porque en un mundo ideal, el empleador tiene miedo a juicio porque va a tener que ir a pagar los intereses caros y lo que sea, va y le paga al trabajador. En cambio acá le conviene la timba, le conviene cumplir la ley, entonces el trabajador ve un abogado y el abogado tiene trabajo básicamente. Una Entonces cosa, dicen que quieren evitar los juicios y están promoviendo que haya más juicios todavía. sí, anticipo algo, que puede ser polémico o no. Hay algunas cosas de la reforma que no me parecen mal,
siempre y cuando se utilicen bien. El problema es cuando las figuras jurídicas se utilizan mal. Si te parece, vamos a la fase individual y si nos queda tiempo después, vamos a la fase colectiva sindicato. Dale. Artículo 1, que es el 2, el de irrenunciabilidad. ¿Bien? Este artículo o este concepto, que es la irrenunciabilidad, está pensado para un tipo de trabajador lego, cuasi analfabeto, que le cuesta defenderse, que le dicen vení, firma acá y le hacen firmar cualquier cosa. Pero pasaba también, yo he escuchado decir algún empleador, que alguien decía, mira, esta chica me pidió, caso real, reducir la jornada porque tenía que estudiar a la tarde a 4 horas y después me reclamó que yo le obligué a reducir la jornada para darse por despedida. Entonces, yo digo, ¿qué pasa acá? Fíjate que dice que toda convención es nula, ¿m? Si se reducen derechos, pero dice que si te lo homologa la autoridad administrativa, esto es decir, autoridad de aplicación, que puede ser más que administrativa, porque inclusive le podrías solicitar homologarlo judicialmente, es válido. Es decir, si uno va al SECLO, a la delegación del Ministerio de Trabajo, se concurre ante un tribunal, inclusive habría que ver si en el interior de la provincia un juez de paz no podría hacerlo, podría presentar este tipo de acuerdo de reducción de jornada y algunas otras cosas. De todas formas, esta es mi visión y por supuesto que yo creo que en cada una tenemos que ir dejando ambos la opinión. Dale. Déjame dar un paso atrás, pues mucho de mi público es estudiante. Dale. Para el que está medio perdido, yo hace poco saqué la ley de contrato de trabajo comentada gratuita, que está en academia.soyjurista.com/LST comentada. Un Y si ustedes trabajo buscan, enorme, gracias, estimado. Y si ustedes buscan artículo 12, van a ver videos que explican antes, después y antes del DNU, después del DNU y después de la ley base es el artículo 12. Y lo importante es que en teoría, si venía el empleador y te obligaba a firmar acuerdos que te perjudicaban el contrato de trabajo, ese acuerdo era nulo. ¿Por qué? Porque vulneraba el principio de irrenunciabilidad. Porque este artículo, antes del DNU, lo que decía básicamente es que no puedes modificar el contrato individual de trabajo, pero la jurisprudencia, dependiendo del caso, convalidaba ciertos cambios y pasaron 10 años, digamos. Y lo que quiere hacer este artículo, básicamente, es decir, darle más seguridad jurídica al empleador para que modifique cosas con acuerdo, básicamente. Y el ejemplo que da el doctor es ese, que imagínate que un trabajador cobra 1 millón, trabaja 48 horas, bueno, y ahora más vas a trabajar 24 horas semanales, pero vas a ganar medio millón. Entonces, ¿es válido eso? ¿Sí o no? Eso se discutía en base al artículo 12. Y lo que quiere hacer la reforma es darle más seguridad jurídica al empleador, permitiéndole que básicamente homologuen esos acuerdos. Lo peligroso de esto en derecho laboral es que si a vos te dicen es esto o a la calle, vos vas y firmás cualquier cosa. Yo creo que todo depende del caso, obvio. Hipotéticamente, aunque algo esté homologado, se puede atacar por nulo si hubo dolo de violencia, error, etc. Pero la reforma está lleno de estos pequeños cambios que le tratan de dar más seguridad jurídica al empleador. Pero es verdad que si nos ponemos del otro lado del mostrador, si vos sos empleador, pensalo por un momento, jurista, es raro que no haya cierta seguridad jurídica en algunos actos. Yo creo que debería ponerse un mecanismo para darle más seguridad a los derechos del trabajador, con un proceso más largo o algo así, porque cuando el trabajador va a firmar al Ministerio de Trabajo, dicen, firma acá o estás al horno, digamos. Igual no es el cambio que más me asusta que vamos a nombrar hoy, para ser honesto. Total. Por eso te digo, no está mal si se usa bien, dije yo, acordate de eso. Sí. A mí lo que me molesta mucho que le sacan una palabrita que es del convenio colectivo de trabajo, digamos. No me molesta tanto la parte de la homologación, sino que permiten vulnerar contenido del contrato por encima de lo que sea el convenio colectivo de la ley. Te doy un ejemplo rápido. Sí. Me hacen firmar que, como soy un genio, me van a dar, no sé, 30 días de vacaciones del día 1. Si
a la semana me obligan a firmar, no, volvés a los 14, con el 12 viejo no podían hacer eso, y con el 12 nuevo sí. Entonces, lo que le quita en la práctica es derechos en un momento donde el trabajador está en soledad y no puede pelear, porque es eso de la calle. Bien. Pero bueno, Dos cuestiones, Esteban. sí. Vos que tenés estudiantes, igual, colegas, nobles, cualquier pregunta que hagan, háganla, que acá ninguna pregunta es tonta. Estamos para colaborar y para aclarar conceptos. Y después, hablando de derribar acuerdos firmados por nulidad, en el fallo de Duarte Huircán, que es el primer fallo laboral de una persona trans discriminada, precisamente lo que se hace es dar vuelta un acuerdo celebrado de vinculación, por estar sujeto a determinados vicios. La persona no estaba en el uso de sus facultades y estaba presionada. Lesión, necesidad, etcétera. Hay que repasar civil para entender de qué se Sí, trata. sí. Nada Bien, más lo que siempre enseñamos en el elemento del derecho al trabajo, o sea, el trabajador no tiene la capacidad jurídica para renunciar a sus derechos. Y este artículo lo que quiere es flexibilizar un poco ese concepto diciendo, bueno, en algunos casos sí vas a poder renunciar, siempre y cuando haya un acuerdo entre vos y el empleador y que esté homologado. O sea que la seguridad jurídica que le da es la homologación. Pero bueno. ¿De dónde saco el proyecto que están leyendo? Pregunta Juan. Ahora lo subo en un drive. compartilo, no Sí, hay sí, sí. problema. Después cuando termine el vivo, en este video. Sí, ¿Querés que sigamos, estimado? sí, O... sigamos. Dale, la próxima modificación es el artículo 66. Para el Sí, que no está en el tema, es el uso abusivo del ius variandi. O sea que te cambien las condiciones del contrato de trabajo, pero de forma unilateral. Esto tengo un video del tema en la LCT comentada y no fue ni cambiado ni por el DNU ni por la ley bases. Y la modificación que establece este artículo, básicamente, y corregime si me faltó leer algo, estimado, es que le saca la facultad del trabajador de meter una medida cautelar para volver la situación atrás. Por sí, ejemplo, yo estoy en la categoría de vendedor y de ahora más me dicen tenés que ir a trabajar lejos. Vos estás trabajando en capital y te mandan a la zona sur. Ese trabajador, antes de este proyecto, tiene el derecho de o considerarse despedido o hacer un juicio para volver a la situación atrás, una medida cautelar. Y lo que le sí. saca el proyecto es esta facultad de hacer el juicio, como que solo te puedes considerar despedido. Te corrijo levemente porque esto es muy técnico, pero Sí, es exactamente eso. En realidad es mejor que eso, porque es una acción sumaria, o sumarísima, mejor dicho. Y lo loco es que muchas veces del otro lado del mostrador no la conocen o la quieren hacer tramitar en forma ordinaria, ¿bien? Y esto genera problemas, pero es una herramienta muy útil. sí, Y porque no hay alegatos, la prueba es no, más rápida. y sirve mucho para, yo la he utilizado para defender, por ejemplo, activistas sindicales, cuando no están eh, nombrados específicamente en los términos de la ley 23.551 por elección de delegados, ¿no? Por elección de autoridad del sindicato. Porque de esta forma, si uno se da por despedido, en realidad la persona que está haciendo activismo sindical, que está formando un sindicato, que está defendiendo derechos de sus compañeros, pierde esa posibilidad y se va. En cambio, si hace esta acción sumarísima, tiene la posibilidad de conservar el lugar. Yo lo he utilizado, de hecho, que puede ser la acción sumarísima con cautelar o sin cautelar, Sí, sí. pero es una herramienta muy útil, muy Sí, útil. nosotros también la usamos mucho para protección a la mujer cuando a raíz del maltrato que le están ejerciendo, le modifican algo, ¡pum!, tenés esta acción. Porque hay algo que es muy importante, es que el derecho a la estabilidad, el derecho a seguir trabajando, es el mejor derecho, porque es el derecho que te permite poder gozar los otros derechos. Porque si vos no tenés derecho a seguir trabajando, derecho a la estabilidad, es complejo porque ¿cómo vas a reclamar horas extras si te están diciendo que te van a echar? ¿Cómo vas a reclamar que te paguen el aguinaldo que te den si te van a echar? Entonces la idea del 66 es, bueno, hagamos una medida rápida, expedita, para que puedas seguir trabajando frente a la violación de este derecho. Y lo que quiere hacer este proyecto es cercenar esa posibilidad y que si no te gusta, andate. Te van a pagar, pero andate. ¿Se entiende? Mirá, el trasfondo de todo esto
es una discusión que se da primigeniamente en Álvarez Maximiliano con Cencosud y la postura de la minoría. ¿Qué prevalece? El derecho a la propiedad y el derecho a contratar libremente, según Lorenzetti, en minoría en esa época, o el derecho a trabajar según la mayoría de esa época. Bien. En Álvarez Maximiliano con Cencosud prevaleció el derecho a trabajar. Yo, en alguna conversación o un debate con Lorenzetti, él considera que las reinstalaciones, y esto seguramente también, pueden dar lugar a abusos. A mí en particular, yo he hecho reinstalaciones, pero quiero aclarar esto. He hecho una reinstalación en el ámbito privado en una empresa de 4.000 empleados y otra en el ámbito público en la municipalidad de Hurlingham. A mí nunca se me ocurriría hacer una reinstalación de un trabajador en una pyme de pocos empleados, porque me parece que ahí afecta el esquema productivo. Ahora bien, ¿cuál tiene que ser el castigo? Si hay un severo hecho de discriminación o abuso, una indemnización agravada. Bien. Yo no digo que en todos los casos tiene que haber reinstalación, ni en todos los casos tiene que haber una indemnización agravada. Digo que tiene que verse en cada caso concreto. Pero eso es un debate, reitero, propiedad privada contra derecho al trabajar, derecho al trabajo. Si te parece, seguimos con el próximo paso. Sí, cómo no. Este artículo habla sobre la facultad que tiene el empleador, el 67, de sancionar al trabajador por medidas disciplinarias, básicamente. Sí. ¿Qué encontraste distinto? Lo único que encontré distinto fue que se le agrega un párrafo que dice que tiene que hacer esa notificación por un medio fehaciente, digamos. Sí, yo creo que acá lo que hace es facilitarle al empleador no tener que mandarle un telegrama por esto, sino mandarle un mail o hacerle firmar. Creo que pasa por ahí el asunto, ¿no? Yo creo que al revés, como que le pide que mande carta documento, digamos. Bueno, pero para mí un correo electrónico al día de hoy, siguiendo ciertos artículos del Código Civil, es un medio de notificación válido. Pero habla de la palabra fehaciente, el proyecto este, digamos. Bueno, Yo lo que no entendí bien de la redacción es cualquier medio. sí, si lo que le pide la reglamentación es al empleador que notifique de modo fehaciente o al trabajador que rechace de modo fehaciente. Hoy en día, eso es una cuestión de prueba. O sea, si tengo que asesorar a una empresa, le digo, mandale carta documento, porque lo demás te lo puedes conocer. El mail te lo puedes conocer, el WhatsApp te lo puedes conocer, la nota simple te la puedes conocer. Mandale carta documento. Y al trabajador que me viene a ver, que tengo un video de 67 en la LST comentada, digo lo mismo. Rechazá por telegrama laboral, porque es lo mejor para probar, digamos. Para ambas partes. Lo que pasa que, por lo menos para el empleador, es un poco más costoso. Sí. También el empleador tiene que tener siempre el domicilio actualizado, ¿no? Para evitar que no le llegue, evitar que se pierda la notificación. Yo creo que esta modificación es solo para distraer, porque no cambia mucho la situación laboral del país, digamos. Pero bueno, todo depende del caso, no quiero adelantarme. El próximo artículo habla de los beneficios sociales. Para el que está muy perdido, cuando se le paga el salario al trabajador, ese salario está sujeto a aportes y contribuciones. Entonces, si a mí me pagan 1.000.000 de pesos, de ese 1.000.000 de pesos una parte se va para las jubilaciones, eso se toma en cuenta para el aguinaldo, para las vacaciones, etc. Pero hay algo que se llama suma no remunerativa, que califican a la remuneración como no remunerativa, y son ciertas sumas que no se tienen en cuenta para esto, para aportes o para el aguinaldo o para distintas cuestiones. Y la ley de contrato de trabajo admite algunas excepciones que son beneficios sociales. Y no sé si querés comentar algo al respecto, pero lo que trata de ampliar es qué se entiende por beneficio social, porque esto de alguna manera entre comillas, reduce el costo laboral, entre comillas, al empleador, porque al fin de cuentas tiene que pagar menos, y esto repercute directamente en el sistema único de seguridad social. Porque si hay menos aportes, hay menos plata para jubilados, hospitales públicos, escuelas, seguridad, justicia, etcétera, etcétera. No sé si querés comentar algo del 103 bis. Sí, te comento, mirá. Acá esto se amplió, por ejemplo, el inciso B amplió prepagas,
Después el F amplió a capacitaciones, que yo entiendo que pueden ser posgrados y maestrías. El H, dispositivos móviles. Y el I, pago de cuota de club, gimnasio, etc. Te explico mi posición. Porque de hecho, voy a hablar con total honestidad. ¿Qué sucede acá? Nosotros siempre lo consideramos remunerativo y reclamamos en consecuencia que eso se tiene que adicionar el salario base para el cálculo. ¿Bien? En castellano, para los que no entienden, si tu indemnización laboral son 5 millones de pesos, si yo le sumo el teléfono que te dieron, el alquiler del estacionamiento, el gimnasio, bla, 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 la indemnización capaz te da 6 millones. ¿Se entiende? Sí, seguí. Exacto. ¿Qué pasa? Hoy la jurisprudencia está dividida. ¿Bien? Para mí, en mi postura, sí deben integrar la base de cálculo, pero yo he visto, por ejemplo, que algunos inclusive reclamaban sobre estos montos como pago no registrado y por ende que se le apliquen las indemnizaciones agravadas. A mí me parece que no es esa la función de la norma y algunos jueces lo han hecho, y eso hace que la indemnización sea muchísima. Dice, yo por darle el celular pagué, terminé pagando una multa. A mí, mi postura, ¿no? Si vos me preguntás a mí, yo no lo reclamo, nunca lo reclamé como trabajo no registrado eso, como pago parcialmente no registrado. Sí lo reclamé como base para el cálculo. Lo que hace esto es decir, usted de todo este beneficio tranquilo, ¿bien? Que sobre eso no se va a abultar la indemnización, ni va a pagar aporte como dijiste vos. En el medio tenés algo medio polémico, porque si ya arrancan a meterte el bono voucher, que fue lo que se sacó con la ley 26341, que a los tickets canastos, los luncheon tickets, ahí podés tener un poco de remuneración encubierta. Yo creo que lo otro no va. De hecho, yo tengo el primer artículo de doctrina que comenté, lo comenté con Enrique Precedo, que era un fallo contra Coca-Cola FEMSA por el pago de la maestría. Bien, yo no creo que esté bien, desde mi punto de vista, considerar remunerativo el pago de una capacitación. Pero eso, como te digo, el derecho, hay blancos, grises y negros, algunos pueden considerar una cosa y otros otra, y al no ser una ciencia exacta, ¿qué es una ciencia exacta? Como siempre le digo a mis alumnos, yo pongo este vaso en el freezer y en 0 grados se congela. No hay discusión. Pero en derecho uno puede decir, vos, por ejemplo, para mí sí es remunerativo la prepaga o si es remunerativa el pago de una maestría y por ende tiene que haber pago de aporte sobre eso y yo puedo considerar lo contrario. Bien, lo que estamos haciendo acá es hacer un análisis del proyecto de ley que vemos hoy y que está a disposición, que existe de reforma laboral, y después dar el parecer de cada uno. Sí, sí. Yo creo que lo que terminan haciendo las empresas para los que están escuchando y capaz están medio perdidos es, quiero pagar menos aportes a fin de mes. Entonces, en vez de pagarte, no sé, un salario de 2 millones de pesos, te pago 1.500.000, pero te doy un voucher para que hagas compras por la aplicación Pedido Ya, Rápido, lo que sea, de 100.000 pesos por mes. Y encima te pago el internet de tu casa. Y encima te pago este máster. Y encima te pago el gimnasio. Y te pago el otro. Y llego a los 2 millones. Entonces, para el empleador es más persuasivo porque le da muchos beneficios a su empleado. Y encima, a fin de mes, paga menos impuestos, paga menos aportes de financiando el sistema, digamos. Y en los términos del convenio 98, artículo 1 de la OIT, en principio, todo lo que te dan por ese trabajo tiene que ser remunerativo. Pero es verdad que la misma ley reconoce que todo gasto acreditado no es remunerativo porque hace a la prestación del cumplimiento de las tareas. Lo que trata de hacer este proyecto, más allá de juzgar si está bien o no, es ampliar eso para que a fin de cuentas el empleador pueda darle todos estos beneficios sin pagar los aportes y contribuciones. ¿Está bien, estimado? Total. ¿Vamos con el siguiente? Dale. Después, bueno, formas de pago. El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos, Me parece que este artículo es el que amplía un poco. La sube, yo no sé si vos viste otra cosa distinta. Sí, no, creo que no. La sube lo mismo que los viáticos, o sea, nada más que se digitalizó, esa es mi lectura, no le veo.
No tengo Sí. mayores objeciones al No, respecto. yo creo que hay muchas cosas que se están metiendo acá, repito, como para distraer, y algunas cosas, como vos decís, son totalmente lógicas, como que, no sé, el recibo de sueldo se lo den de forma electrónica, o Sí, cuestiones así, digamos, ¿no? dale. Entonces vamos con el siguiente, el 124. Dale. ¿Encontraste algo distinto acá? Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse bajo pena de nulidad en efectivo, cheque de la orden del trabajador para ser cobrado personalmente, o cuenta bancaria, bla, bla, bla. O sea, yo creo que históricamente, desde la ley Banelco, lo bueno de que la reglamentación diga que se tiene que pagar en cuenta bancaria, en cuenta sueldo gratuita a nombre del trabajador, es evitar el fraude. Evitar que te hagan firmar papelitos de colores que te dicen que te pagan 1 millón y en efectivo te están dando 500. Evitar que te engañen, te paguen de menos, te defrauden, y que cuando salgas del trabajo te roben, porque a fin de mes, tipo, si te vas con todo tu sueldo en la mano, también te pone en riesgo de forma innecesaria, y porque es más fácil eludir la ley y pagar de manera no registrada. A mí me pasó algo muy loco de un trabajador que pensó que estaba 20 años registrado porque le daban los recibos de sueldo y nunca lo registraron, eran todos recibos de sueldo truchos. Cuando todo esto se hace bancariamente, es más difícil defraudar al sistema y el empleador no le queda otra que registrar al trabajador. Cuando vos permitís que el pago sea en efectivo, estás perjudicando al trabajador y al sistema entero. Esa es mi lectura, pero no Sí. es algo que estaba necesariamente súper prohibido, digamos, Esteban, no antes. sé si te pasó el más grotesco de todos, que es trabajador no registrado, le pagan igual por transferencia. Hermoso, Sí, hermoso. Ahí tenés la prueba hecha. Bueno, a mí me pasa tengo con ese Mercado y después Pago. tengo también el pago de comisiones no registradas también por transferencia. Hermoso, también que te paguen por Mercado Pago cuando te viene un cliente con esa información. Sí, también existe el pago por Mercado Pago. De hecho, yo estoy ahora a cargo de un curso del ciclo profesional orientado que se llama Remuneración del Trabajador y justamente les hago hacer una monografía de investigación y una de las alumnas hizo su tesina o mini monografía fue pago a través de billeteras virtuales y me hablaba que es común que les paguen la parte no registrada en billeteras virtuales. Tremendo. Sí, 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 sí. Un montón. Así que bueno, muy Y bueno, para los que están ejerciendo o empezando, sí o sí, generar prueba para esto. Acompañar las constancias, mandar oficios, porque esto es fácil. prueba fundamental. Esto es prueba fundamental. El próximo permite que el recibo sea confeccionado de forma totalmente electrónica, que es algo que, bueno, el DNU y la ley bases vienen tratando de establecer a través de la reglamentación, digamos. No me parece mal, me gustaría, ya que están reglamentando todo esto, establecer un mecanismo que le dé seguridad jurídica a través, por ejemplo, de la firma electrónica del empleador registrada en el sistema de la firma electrónica o algo para encriptar ese recibo, pero bueno, esa es una apreciación mía. Y después el otro artículo dice que tiene que tener todo esto, bueno, que no lo vamos a repasar, va, salvo que quieras decir algo al respecto. No, el otro artículo es el que dijiste vos, el del recibo. Sí, todo lo que eh, tiene que tener, digamos. sí, eso no sé si la verdad cambió algo, pero sí está bueno, sobre todo para los que están aprendiendo ahí, o sea, tenemos colegas que está bueno que diga todo lo que el recibo tiene. Muchas veces los recibos, ¿sabes lo que pasa? A veces te ponen descuento sindicato y no te ponen ni siquiera en qué sindicato están. Entonces, ese Sí, es un sí. derecho de que los trabajadores tienen y que los empleadores tienen que cumplir, ¿no? Sí, hay algo que en la práctica me parece muy útil decirle a todos los que están escuchando, es que a veces no solo te deben ese millón de pesos en concepto de básico, sino que te deben un concepto de, no sé, antigüedad por el convenio, presentismo por el convenio, y si no lo determinan, después lo puedes reclamar, porque puede ser que te hayan pagado de más, obvio que hay jueces que discuten esto, pero si a vos te pagan 1 millón y no pusieron el recibo que te están pagando la antigüedad del presentismo, después podés reclamar la antigüedad del presentismo, digamos. Eh, Bueno, entonces, la confección de recibo es importante, digamos.
efectivamente, muchas veces en la práctica los contadores, que son los que liquidan muy mal y le generan contingencias a un empleador que por ahí no debería tener, precisamente por esto, lo que estás mencionando. Sí. Conservar los recibos en formato digital, es el artículo 9 que modifica el 143. Me parece que no tiene mayores inconvenientes. Y después ya vamos a el 10 que modifica el 154. Que El es tema de vacaciones. Claro, exacto. ¿Querés arrancar? No lo estudié en profundidad Te lo digo para ver yo. si hay algún cambio, pero lo que entendí es que como que trata de garantizar más el poder del empleador para que no haya duda cómo son las reglas el tema de las vacaciones, digamos, ¿no? A ver, vamos a acá una cuestión sociológica. Las vacaciones tenían que ser entre octubre y abril. Cuando se sancionó esto, originalmente 74 y modificado por el decreto de la dictadura del 76, el 90% de los trabajadores de las fábricas argentinas iban a Mar del Plata. ¿Bien? Y otra fracción a Córdoba. Y cuando digo Mar del Plata más Chapalmalal. Fíjense que en Chapalmalal está todo el complejo hotelero, ¿no? Pero no es que estoy diciendo algo que estoy inventando. Fíjense en Mar del Plata y en Córdoba la cantidad de hoteles sindicales que hay. Bien. Y esto se correspondía con la temporada estival. Y también se correspondía, por lo menos una gran parte, con el periodo vacacional de los hijos. Hoy, no lo estoy justificando, estoy haciendo un poco de análisis sociológico. La tasa demográfica lamentablemente se desplomó de 24 nacimientos cada 1000 a 10 cada 1000, es decir, que hay menos gente en edad, en población económicamente activa, en edad de trabajar, que tiene hijos, o tienen o tenemos hijos más tarde o no tienen hijos. Entonces, lo que dice esta norma, sin decirlo, es que hoy, en función de que no es tan necesario que te den las vacaciones cuando son las vacaciones del colegio, porque mucha gente no tiene. Antes la ley ataba que las vacaciones sean entre octubre y abril. Y ahora dicen en cualquier momento, pero también dice otra cosa, te las Menos puedo dar tiempo. fragmentadas, ¿bien? En fracciones de una semana. Eso te mata. Sí. Y también reduce la fecha de anticipación que te tienen que avisar de 45 días a 21. Porque eso te mata el proyecto de vida, digamos. Pues no sabes cuándo te vas a ir de vacaciones. Y no sabes, no podés planificar como trabajador. Obvio que después en la vida real, por mutuo acuerdo, esto puede cambiar. Es el orden público, lo mínimo, digamos, lo que estamos leyendo. Básicamente lo que quieren facilitar un poco es el poder del empleador en tema vacaciones, que también tengo videos de cómo es el régimen el actual, si les interesa también. Bueno, ¿Seguimos, estimado? ahora sí, vamos a una de las perlas de la Ahí reforma. los golpes bajos, digamos. El 197 bis. ¿Vos querés una jornada infinita? Bienvenidos a el 197 bis. Las convenciones colectivas de trabajo respetando los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por razones de seguridad y salud en el trabajo, así como los límites legales conforme la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecúen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, acá lo importante, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas, banco de horas, franco compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral. ¿Qué significa esto, doctor? Que lo escuché hablando en la tele del tema. Bueno, ayer, no sé si viste la de ayer, estuve en Canal 20 de Villa María por este tema. Claro, ahí está, Matías Iván Guzmán, esa es la manera de eliminar las horas extras. Claro, efectivamente, Matías. Me reí cuando dijiste querés jornada infinita y yo grabé un reel hoy que arranca diciendo, ¿estás preparado para trabajar 12 horas por día? Efectivamente, ¿qué significa? Primero hay que hacer una aclaración previa, que es que por ahora en esta redacción deja este cambio de las horas extras en manos de lo que se conoce como disponibilidad colectiva. Es decir,
que las cámaras empresariales y los sindicatos lo negocien y lo implementen voluntariamente. La ley no lo implementa. Esto también se dejó a disponibilidad colectiva en la ley bases lo que es los denominados fondos de cese. ¿Y qué ha pasado con los fondos de cese de la ley base hasta ahora? No se sancionó ninguno. Es la desaparición de la indemnización por ahora no se materializó en ningún acuerdo. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que aún saliendo esta ley, no cambiaría si sale con este texto. Pero cuidado, jurista, como diría Esteban. ¿Qué va a pasar si le agregan un párrafo que diga, en caso que no haya convenio colectivo aplicable, se podrá aplicar directamente? Palabras más, palabras menos. Entonces van a decir, todo aquel que está fuera de convenio, le aplico uno de estos dos institutos. Banco de horas o franco compensatorio. Los voy a explicar rápidamente. El banco de horas significa que si yo un día trabajé 10 horas y mi jornada es de 8, de 40 horas semanales, en el régimen actual tengo derecho al cobro de 2 horas extraordinarias, ¿bien? Al 50%. Y en el régimen que aquí proponen, si vos el lunes trabajaste 10 horas, pero el martes trabajaste 6, compensás mediante el banco de horas las horas que tenés de más un día y trabajás menos otro día, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia con el franco compensatorio? Trabajás 10 horas el lunes, 10 horas el martes, esto es un ejemplo, 10 horas el miércoles y 10 horas el jueves, completaste las 40 de toda la semana, el viernes te lo dan en compensatorio de franco. Y no pagan horas extras, las 2 horas del lunes, las 2 horas del martes, las 2 horas del miércoles, las 2 horas del jueves. Ese es el cambio, ¿bien? Entre otros institutos relativos, porque bueno, vaya a saber acá a los cráneos de los abogados de empresa, ¿qué se les ocurre? A mí lo que me mata de esto. Pará, te Sí, tiro una más, Esteban. Compensar por vacaciones es el otro instituto relativo. mira. Bueno, a mí lo que me mata de esto, piensen que esto es igual a lo del DNU, ¿no? 197 bis del DNU, copiar, pegar, creo que palabra por palabra. Yo como docente de Derecho al Trabajo, me cuesta entender por qué hoy en día, si tenemos tanta normativa internacional que protege la jornada, hay médicos trabajando 12 horas de guardia o hasta de 24 horas de guardia, no sé, es una locura lo que hacen y tienen que atender a gente que acaba de tener un traumatismo. Cómo hay trabajadores que tienen jornada rotativa, que una semana trabajan a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche. El tema de la jornada es un tema bastante controvertido, en mi opinión. Está como naturalizado el exceso. Y esto lo que te mata es la salud. O sea, el trabajador de jornada rotativa, que trabaja 12 horas por día de guardia de seguridad o lo que sea, lo ves a los 60 años y parece que tiene 90. Eh, y hay estudios que demuestran esto. O sea, la jornada no es solo una cuestión de plata. Y lo que están abriendo acá la canilla y empujando a los distintos sectores de la economía a enriquecerse a través de la salud de la ciudadanía, digamos. O como hablan algunos de. Porque para mí una jornada así es como la esclavitud. O sea, yo tuve un cliente que trabajaba en el sector textil, lo hacían trabajar 12 horas por día, de lunes a sábado, violentando muchísimo sus derechos, terminó con la espalda rota, terminó súper estresado, sin vida familiar, sin esparcimiento, lo dejó la mujer. Es muy heavy el trasfondo de este tipo de normativa, cómo modifica la vida del trabajador y de la sociedad. No es solo cuestión de plata, digamos. O sea, para mí son tremendas estas normas. Sobre todo que actualmente tenemos una ley de la jornada tan vieja que debería modificarse, pero para otro sentido. Pero bueno, eso es lo que hay ahora, ¿no? No sé si querés agregar algo, estimado. Sí, si nos vamos al futuro, yo digo que todavía hoy no están dadas las condiciones de productividad para reducir la jornada como se impulsa de cierto sector.
Pero si me preguntás, tal vez en 10 años sí, por una cuestión de que las máquinas, con lo peligroso que esto es también, van a favorecer, las máquinas y la tecnología van a favorecer mucho y optimizar nuestro trabajo, el de todos. Y te doy un ejemplo. El trabajo del abogado litigante hoy se optimizó muchísimo y se redujo en mucho los tiempos. ¿Por qué? Porque antes nosotros para llevar un escrito teníamos que ir personalmente al juzgado, imprimirlo, llevarlo al juzgado, sellarlo, traerlo a la carpeta, esperar que despachen, volver al juzgado a verlo. Todo eso hoy cambió. Hacemos todo online. ¿Y, Enviamos y recibimos escritos, tanto y, de acá, y por qué, después, doctor, siguen tardando tanto los juicios? uf. Bueno, Qué gran primero porque pregunta. el Poder Judicial de la Nación trabaja en computadora en el año 2011. Y con re poco personal. Claro, tampoco, también hay personal que le falta capacitación de fondo y de forma, y también hay magistrados que le falta capacitación en gestión, que pueden ser muy buenos en derecho, pero no tienen las herramientas para manejar un grupo humano o herramientas tecnológicas. Es una conjunción de factores. eh, las condiciones de trabajo son muy malas, edilicias, informáticas, inclusive de seguridad e higiene en el Poder Judicial. Vos sabés que en el año 2016 yo presenté un amparo por este tema, pidiendo que se declare la emergencia y no se hizo por el amparo nuestro. 3 años más tarde se decretó la emergencia de la justicia nacional por pedido del sindicato, de la Unión, un buen trabajo, pero no repercutió eso en mejores cambios, porque yo creo específicamente porque los poderes fácticos, políticos y económicos, no les interesa que haya un poder judicial firme y real, sino que con que haya una mímica les es suficiente para decir que somos una república. Pero la verdad que estamos cada vez más lejos, sobre todo cuando el Poder Judicial no otorga respuestas en tiempo y forma precisamente por todos estos problemas que tiene. Como verán, juristas, es un gran debate el tema de la jornada y la tecnología. Me encanta lo que dice acá Bárbara en el chat, de que lo loco es que mientras más avanza la tecnología, aún así cada vez trabajamos más, no menos. Te ponen el teletrabajo y de repente en pandemia estás trabajando 14 horas sin parar. Es Sí. muy loco. Che, Esteban, Pero en bueno. Instagram la gente comenta, pues yo no veo si Sí, comentan. comentan, pero como tengo el celular un poquito lejos, llego a leer a dos personas y desaparece. Dos personas y desaparece. Yo no comento, o sea, yo no veo comentarios, se ve que solo los tiene el que arrancó el... No, creo que tenés que tocar ahí y subir y los podés leer. ¿Sí? Sí, sí, tenés que No, no, poner quedó clic ahí solicitar en un ver. miembro acá. Tengo miedo si lo aprieto... Si no, lo No, podés abrir en la compu, pero en silencio. Porque si no, vamos a tener eco, doctor. Mire que no, faltan no, muchos artículos muy importantes. no, además no quiero saturar. Vamos al tema de las enfermedades. Perfecto. También tengo un gran video de esto. Tengo muchas charlas para abogados de esto. Es un gran tema. Para el que no sabe, en la Argentina, si tenés una enfermedad que se llama inculpable, o sea que no tiene nada que ver con el trabajo o accidente, básicamente tenés un certificado médico que dice, che, tenés que tener reposo, tenés licencia paga. Eso no lo tocan en este proyecto, lo cual me sorprende, porque es algo que critica mucho la parte empleadora, que tengan que pagar los salarios por enfermedad inculpable. Los plazos lo dejan todo igual. Lo que sí le agregan es algo que pedía la jurisprudencia, que es que Dos tenés que cuestiones. presentar certificado médico. O sea, Y las recidivas, sí, ¿qué dice las recidivas? que si es dentro de los 2 años... Ah, no, eso estaba. No, Es eso verdad. estaba. Sí, sí. Tenés razón. Bueno, pero pará, acá lo del certificado, a mí no me parece mal que los certificados médicos tengan algún tipo de auditoría. Han habido algunos chantas. Lo que sí temo, Esteban, es que el médico sea uno solo y designado por el Ministerio de Capital Humano. Y te explico por qué. Porque son los mismos médicos que están en las comisiones médicas que desestiman como unos mercenarios totales cualquier tipo de enfermedad, accidente o incapacidad de un trabajador, van a estar en manos de Dios. Yo creo que esto tendría que ser un tribunal tripartito, que es fijo, donde haya un representante de la Cámara Empresaria, un representante del gremio y uno del Estado. Entonces, simplemente para que vean el certificado y digan, che, no, escúchame, por esta enfermedad efectivamente el tipo necesita 3 meses de recuperación. Sí, Porque sí. sí, ¿se Yo entiende? muchas cosas a decir. Primero que nada, para el que está medio perdido,
En el régimen de antes, si bien no exigía la ley que entregues el certificado, la jurisprudencia decía, si te hiciste revisar por médico, entrega el certificado. O sea, es cuestión de buena fe. Pero si estás un día vomitando, bueno, el control médico que te lo da el empleador. Te tiene que mandar él un médico para controlarte a ver si estás mal o no. Si no, el salario te lo debería pagar igual. Mucha jurisprudencia decía eso y se discutía eso. Y una cosa más, te agrego, Sí, Esteban. El trabajador está obligado a someterse al control médico. sí. Y eso no cambió en esto. No. Pero lo que sí agrega lo que dice el doctor, que algo que se puede hacer ahora, que es la junta médica, pero establece todo un mecanismo. ¿Cuál es el problema de la junta médica? Como dice el doctor, que te ponen a un médico ahí de dudosa Imparcialidad. imparcialidad. Y lo más loco es esto: cuando vos tenés un certificado de tu médico que te viene tratando tu enfermedad hace 3 meses, 6 meses, un año, es alguien que te vio 1.000.000 de veces, que vio 1.000.000 de estudios. En cambio acá, el que te ve del Ministerio de Trabajo te hace una entrevista en 20 minutos y te saca la ficha si podés trabajar o no. ¿Qué Además, idoneidad médica tiene si yo vengo con mi psicólogo hace un año trabajando esta afección mental y de repente este que me vio 20 minutos dice que está bien o mal? ¿Se entiende? Esteban, pero te reitero, ¿cuántos clientes representados te habrán dicho, no, fui al médico laboral o fui al médico del RT, ni me revisó y me dijo, vos estás para trabajar? Sí, 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 sí. Ese riesgo es el que tenemos hoy en juego. Yo reitero, no conozco casos, yo de hecho ni los tomo cuando me dicen, quiero meter licencia psiquiátrica. Entonces yo le pregunto, ¿pero usted está enfermo? Le digo, no, pero un compañero le digo, mire, yo no hago esas cosas. Porque cuando una persona está mal efectivamente de la psiquis, necesita una licencia y tal vez por aquellos que hacen un abuso de esa figura, no la pueden obtener. Entonces, Encima, perdón que te interrumpa, pero sí, es un delito penal. O sea, falsificar un sí, instrumento público o privado es un delito penal. Es una causa de despido. O sea, si inventás que estás enfermo, te pueden despedir con justa causa, por pérdida de confianza. Y toda esta, la cuestión moral y social, además te pueden condenar en costa después si perdés. O sea, yo también, o sea, cuando viene un trabajador chanta o trabajadora que los puede llegar a ver, muy pocos abogados se animan a agarrar eso. Porque piensen que nosotros invertimos 2, 3, 4, 5 años de juicio, 5 años de trabajo y cobramos el porcentaje, el pacto de resultado. cuota. Entonces, si a mí me viene un trabajador que está inventando esto, obvio que no lo voy a agarrar, porque tampoco me conviene económicamente, digamos. Pero lo que sí le termina reduciendo es los derechos al trabajador en el estado más vulnerable, que es por esta enfermedad o accidente, poniéndole tantas trabas en la rueda esta reforma, digamos. Igual yo cuando la estaba leyendo pensé que iba a ser peor, pensé que iban a bajar los plazos o algo raro. Eh, pero básicamente lo que no se modifica acá es el artículo 9 en caso de duda a favor del trabajador, incluso en materia de prueba. Y lo que yo recomiendo antes de la reforma y después es producir más prueba. O sea, si está en duda ese certificado médico, anda y revisate por otros médicos. Porque 2 médicos le ganan a uno, Muy básicamente. buen consejo, muy buen consejo. Sí, sí. Y agregamos algo más, Esteban, la jurisprudencia hoy hace prevalecer el certificado, como vos bien dijiste, del médico tratante. Bien. Pero reitero, y acá también entra el artículo siguiente, el 209, que es el registro de médicos. Un médico solo no va, tiene que ser tripartito esto. Un médico puesto por los representantes de los trabajadores, un médico puesto por el representante de los empresarios y un médico puesto por el Estado. De hecho, hay alguna especie de junta médica, sí, no quiero decir una cosa por otra, en la Secretaría de Trabajo de la CABA, que es más de una persona, ¿bien? Es más, la de Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Trabajo de la CABA, son del Estado, no es un listado de médicos. A mí, sinceramente, me preocupa esto, porque, te reitero, si vamos por el camino de las comisiones médicas, dudo de la imparcialidad, como vos bien dijiste, de dichos médicos. Si te parece, vamos al artículo siguiente, el Dale. 14 que modifica el 211. ¿El 211? Sí. Ah, Sí. conservación de empleo. Bueno, para el que está medio perdido, cuando a vos se vence ese plazo de 3 meses, 6 meses o un año por enfermedad inculpable o accidente inculpable,
entras en lo que se llama el periodo de reserva de puesto en los términos del 211. En principio, el artículo habla de lo mismo, un año, y cuando termina ese año, si te notifican, se extingue el vínculo sin posibilidad de reclamar indemnización, básicamente. Lo único que le suma a esta reforma es que el trabajador debe presentar un certificado médico que acredite tal imposibilidad de reincorporarse al trabajo a su empleador. En caso de dudas sobre dicho certificado, se establece el procedimiento que vimos recién de la junta médica y todo eso. Yo no le vi algún cambio más relevante o algo así. No sé si viste algo. No, de acuerdo con vos. De Ok, acuerdo con vos. perfecto. Recuerden que si están muy perdidos, tengo videos explicando todos estos artículos. En la LST comentada, que es totalmente gratuita, en academia.soyjurista.com/LST comentada. Bueno, este cambio me encanta, es muy gracioso. El 255 bis, el 255, perdón, que habla, para el que está medio perdido, del supuesto del trabajador que trabaja por una empresa, deja de trabajar y después vuelve. ¿Cómo hacemos con la antigüedad, con el pago de las indemnizaciones? ¿Qué es lo que dice la ley? Te hago una pausa ahí, Esteban. Sí. Esto, ¿sabes por qué es? Yo lo he escuchado decir en público y en privado, a un gran abogado de empleadores también, que no lo mencioné antes, que es Juan José Tala. Me dicen, yo eché a una persona, ¿no? A través de una empresa. Lo despido, le pago la indemnización, cobran los 45 y después la reinstalación, pero no devuelve el 245. ¿Se entiende? Pero esto es raro que lo metan acá, porque el único supuesto que puede haber acá es el del plenario Couto de Capa, que es cuando se jubila. ¿Bien? El otro supuesto es que renuncia. O no, si lo echan y vuelve, pero si lo echan y vuelve, a ver, para mí está claro, si lo echan, cobró indemnización y después vuelve a trabajar, el artículo 19, si mal no recuerdo, es el que habla de que se suma toda la antigüedad, pero si ya cobró una parte no la va a cobrar dos veces. Entonces, solamente esto para mí cabe en la mente del que pensaron en los reinstalados, ¿bien? Que era algo que tenían, que les molestaba porque decían, no, bueno, volvió a trabajar, pero no quiere devolver la indemnización. ¿Se entiende? Porque Igual, ha pasado eso. corregime si me equivoco, pero Sí. antes del DNU, la norma es igual que lo que dice ahora, o muy parecida, digamos. ¿Qué decía antes del DNU? Si vos trabajaste 3 años, te despiden, te pagan, después te vuelven a contratar, o como decís Sí. vos, te reinstalan, y seguís trabajando, la antigüedad se suma a la de antes y la de ahora en los términos del 18 y el 19. Pero te tienen que deducir las indemnizaciones que te pagaron antes. Y decía de forma nominal. O sea, sin actualización. Viene el DNU, vamos a buscarlo, vamos a poner DNU, y te dice, esta plata se va a actualizar con IPC más 3%. O sea, lo que te pagaron históricamente, los 5 millones que te pagaron hace 3 años, lo traen a valores de IPC más 3. Y acá no dice nada. Y acá, en vez de decir IPC más 3, hacen lo que dice el 276, o sea, IPC más 3. Le dan fuerza a lo que dice el DNU, digamos. Bueno, ahí está. O sea que, básicamente, copiaron y pegaron el 255 del DNU y lo quieren hacer ley. ¿Para qué? Para que lo que te pagaron históricamente de plata nominal se actualice por IPC más 3, beneficiando al empleador en este caso, digamos. Bien. Como que para mí va por ahí, digamos. Y lo que amplían son todos los supuestos de extinción. Porque en la ley vieja, si no me equivoco, no estaban todos. No, estaban bastantes, ¿eh? A ver. Sí, no, es lo mismo. Esta es la nueva y esta es la vieja. 227, 251. Sí, no, es lo mismo. Más que nada es esto, la actualización. Como 1, 2, 3, para 4, 5, 6, 7. reducirle, digamos. ¿Y en la vieja dice 7 artículos también? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Listo. ¿Sí? No, la discusión es esto, de la plata nominal. Bien. Copian y pegan una norma del DNU que no fue establecida por la ley bases, básicamente. Bien.
El artículo siguiente es el de los créditos laborales Que lo discutimos al principio. dijimos al principio. Que es uno de los más importantes. Para mí, mucho de esto es decoración y te la quieren pegar acá, porque esto se aplica en todo el país, digamos. Y es duro. Para el que está muy perdido, si a vos te dicen que el juicio dura 5 años y tenés que actualizar ese crédito con IPC más 3%, y yo soy empleador, agarro la plata que le tengo que pagar al trabajador hoy y la pongo en el Tesoro de Estados Unidos, que me paga el 5% en dólares. Entonces, básicamente estoy ganando plata cada año que pasa. Y el Tesoro de Estados Unidos, dentro de todo, es conservador, digamos, ¿no? O sea, hay estrategias mucho mejores. Y esto le causa un daño muy grande a la persona que trabaja, que no puede disponer de esa plata. O sea, no puede poner un emprendimiento productivo, no puede pagar las deudas que tiene. Y esto se suma a la derogación del 2 de la 25323. Por eso nosotros hoy en día estamos pidiendo daño moratorio por la violación al pago en tiempo y forma. Y ya hay jurisprudencia que lo está reconociendo, digamos. Es que no se puede dejar sin sanción. Ahí tenés otro ejemplo. Yo lo hablé con un alto funcionario de la Secretaría de Trabajo, le digo, disculpame una cosa, ¿para vos es lo mismo el empleador que cuando despide a alguien paga los 4 días que el que otro que paga los 4 meses? No, no es lo mismo. Le digo, ¿por qué le sacaron la sanción entonces? Ah, no lo había pensado. Y bueno, muchachos, tienen que pensar un poco más en la gente, porque además fomentan las conductas disvaliosas. Mirá, no sé por qué estás tan enojado con el 276 y no estás tan enojado con el 277, Esteban, que es bastante peor. Es muy polémico. Para el que no sabe, es el mismo del DNU, digamos. Y ponele que alguien te dé plata y te dice, ahora 12. Te lo debo en 12 cuotas. ¿Te va? Pero no te preocupes, te doy IPC más 3. Mirá. Un poco es lo que dice el 277. Que dice que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden pedir que la sentencia judicial que los condena sea pagada en un máximo de 12 cuotas, pagando el interés de IPC más 3%. Y ratifica un montón de cosas que... Poneme el 277 en la versión actual, por favor, Esteban. ¿La versión actual del DNU o antes del DNU? No, antes del DNU. Pre-DNU. Acá lo tenés. El DNU no está vigente. O sea, reconoce el pacto de cuota de litis del 20%, reponerse el mínimo de costas. Vamos a aclarar que esta cuestión es para las pymes, ¿bien? No para todas. Después hay que ver qué se considera pyme, qué no. Sí. Y acá yo decía dos cuestiones. Mirá lo que voy a decir, que puede ser hasta inclusive polémico. Una cosa es que los juicios tramiten en Mendoza, que según lo que me han dicho los mendocinos, dice negocio redondo para los incumplidores, dice Joana. Los juicios duran como máximo un año, pero acá en la Justicia Nacional o en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, los juicios duran 5, 7, 10, 12 años. Si después de todo ese tiempo encima tenés que esperar para 12 cuotas para cobrar, no termina más. Yo, sinceramente, tengo un montón de casos donde el actor se terminó muriendo de lo largo que son los juicios acá, sin cobrar. Y ahora estoy con los herederos tratando de cobrar, porque tengo que ejecutar un inmueble, que eso va recontra lento además, porque la verdad hay muy poca gente que maneje remate de inmuebles en los juzgados en etapa de ejecución. Entonces, como no saben, van más lento todavía. A mí algo que me encanta que dice la doctora Ducros es que cuando estudiamos la ley de bases tenemos que volver a las bases. Y cuando leo este artículo me hace acordar a las clases de teoría general del derecho del trabajo, que hablaban de la fuerza del 245. En realidad es un poder disuasorio. En castellano es asustar a la empresa para que cumpla la ley. Cumplile la ley, no maltrates a este trabajador, pagale las horas extras, pagale lo que dice el convenio, tenelo registrado, porque si no te va a hacer un juicio y te va a reclamar un montonazo de plata. Ese miedo hace que el empleador cumpla la ley. Si vos le decís, che, si incumplís, el trabajador tiene que ir a hacerte juicio y tramitar 1, 2, 3, 4, 5 años de juicio. Ah, y encima, si lo llegas a pagar, no te preocupes, lo pagás en 12 cuotas. ¿Qué poder disuasorio hay ahí? Lo que estás abriendo la puerta es el incumplimiento. Entonces, es polémico, digamos. Te agrego,
Si lo tenés en negro tampoco vas a tener sanciones adicionales, no te preocupes. Sí, No hay sanciones tarifadas. Hoy la sanción queda en la voluntad del juez y en un buen planteo del abogado por daños y perjuicios, no por la clandestinización total o parcial de la relación laboral. es muy loco esto, porque a veces nos enseñan que el derecho al trabajo beneficia al trabajador, pero vos cuando pagás el alquiler, pagás por adelantado y después vivís ahí. Pero en el derecho al trabajo, vos trabajás un mes y después te pagan. Artículo 128, 138. Y acá es, te despiden, hay que esperar la sentencia. Y con sentencia pagás en 12 cuotas, no te preocupes. Es como, es una norma Lo bueno es que agresivísima, dice digamos. hasta 12 cuotas, ¿no? Hay que ver la promo que le da el juez en ese momento. Sabemos Y, que te toca un juez ok. proactor, no le da cuotas, y un juez más patronal, 12, pim, suerte. Es loco esto, es loco. Pero bueno. Bueno, escúchame, si te parece, acá terminamos con las modificaciones individuales. Hago una muy breve, Dale. porque es para largo, pero para que la gente sepa cuál puede ser la embestida sobre los derechos sindicales. Hay tres cuestiones. La quita de la retención automática obligatoria por parte de la empresa de la cuota sindical, es decir, que la empresa no va más a sacarle del trabajador antes de pagarle y mandársela directo al sindicato, sino que va a tener que ser el sindicato el que tenga que pedirle al trabajador y el trabajador voluntariamente, una vez que percibe su salario, mandarle la plata. Después, la anulación o eliminación total de la cuota solidaria, que es la cuota que pagan los no afiliados, con fundamento en que se ven beneficiados con las negociaciones, luchas y conquistas que realiza el sindicato y financiado por los afiliados que sí pagan. Y por último, lo más peligroso de todo, que es la eliminación del concepto jurídico de ultraactividad, que es decir, que los convenios celebrados en los años 70 que decían va a tener vigencia por un año, pero hasta que no se celebre uno nuevo continúan vigentes, eso es la ultraactividad, se quite, forzando a todos los sindicatos y gremios de todas las actividades a negociar nuevos convenios desde cero. Bien, todo esto para hacer un vivo circular, un vivo académico circular, tiene que ver con atacar a todas aquellas personas o instituciones que defienden los derechos de ciertos colectivos. Se ataca a los abogados que defienden individualmente, se ataca a los sindicatos que defienden colectivamente y también, te agrego, Esteban, se ataca a los colegios de abogados con la colegiación no obligatoria porque hay un proyecto de ley al respecto. Dicho esto, tengo montones de críticas para los colegios de abogados, tengo montones de críticas para la caja de abogados, tengo montones de críticas para algunos sindicatos que no funcionan bien, pero digo que todas estas instituciones son necesarias. Bien. Lo que pasa es que tienen que estar bien administradas y bien manejadas y sus representados bien representados. Porque del otro lado, si no, tenemos grandes estructuras económicas, financieras y políticas que avasallan los derechos. ¿Bien? Esto lo dijo muy bien la ministra de Trabajo de España cuando estuvo en la Facultad de Derecho. Estamos en un momento del mundo que es democracia o corporaciones. Y tenemos a los grandes referentes de la inteligencia artificial, Sam Altman, Peter Thiel, de Palantir, y me falta uno más que creo que se llama Charvin, que son personas, los que manejan hoy las grandes empresas de inteligencia artificial y vigilancia electrónica, que sostienen abiertamente que la democracia no va más y que tiene que haber un gobierno tecnológico, una tecnocracia feudal, que es mucho más peligrosa. Entonces nosotros tenemos que reforzar las leyes que protegen a los trabajadores, las leyes que protegen a los ciudadanos, a los consumidores, a los usuarios, y las leyes que protegen la democracia, para evitar estos avances que son muy peligrosos. Sí, yo estoy de acuerdo que también es una técnica de distracción. Porque, ¿para qué está el sindicato? Por un lado, para crear normativa, para proteger derechos, pero para hacer que se respeten los que ya existen. Porque a veces el trabajador en soledad no puede plantarse y decir, che, loco, páguenos las horas extras. Che, denme algo para los oídos porque me voy a quedar sordo. Porque lo despiden.
Entonces el sindicato dice, che, ¿cómo puede ser que Juan está trabajando sin coso? Dale protección a todos, pagarle las horas extras a todos, si no vamos a huelga. Entonces el poder del sindicato muchas veces está como para frenar el incumplimiento. Y cuando sacan la ultraactividad, también lo que hacen es distraerlo. Ahora ya no vas a pelear el cumplimiento, andá a pelear por el CCT, andá a pelear por la inflación. Son distracciones constantes que terminan afectando a millones y millones de personas, pues si vos conseguiste un derecho, como puede ser, no sé, que te paguen presentismo, adicional caja, más vacaciones, lo que sea, ¡pum! Listo, ya lo perdiste. Empecemos de cero. Entonces está toda la discusión del derecho adquirido y caos, caos. Ahí dice Matías que sí, que es una bomba, la quita de la ultraactividad, pero también como dijiste vos, acá hay cuestiones que son negociación pura, entonces de vuelta van contra los derechos sindicales y contra los derechos individuales de los trabajadores. Cuando llega el momento de negociar, la CGT dice yo no hago lío, pero, pero no toque los derechos sindicales. Entonces la CGT nuevamente cede y se quitan derechos de carácter individual. Ahí Juaji dice, estoy preocupado por las indemnizaciones que creen que puede suceder. Bueno, lo explicamos en el medio del vivo, Juaji. Mientras no haya disponibilidad colectiva, es decir, sectores que negocien colectivamente, empresarios y trabajadores, fondos de cese, la indemnización por ahora va a seguir igual. Lo único que puede pasar con este proyecto de ley es que los montos adicionales que se reclaman para conformar la base de cálculo, como pueden ser el club, el garage, la prepaga, el teléfono móvil, no sean incluidos y bueno, puede haber una reducción parcial en los montos indemnizatorios. O también, si querés, hay un fallo que se llama Great Lakes, que dice que cuando una persona realiza horas extras en forma habitual, eso va para la base de cálculo. Si no va a haber más horas extras por la implementación de estos sistemas de compensatorios de horas extraordinarias, que puede ser el franco compensatorio, el crédito para vacaciones o el franco compensatorio, también puede verse disminuida la base para el cálculo para que las indemnizaciones se reduzcan. Pero de ninguna manera creo en este momento que están dadas las condiciones para que desaparezcan tal y cual las conocemos. Sí. No, recuerden que la ley base ya modificó esto de lo que sería el fondo de cese laboral y como dice el doctor, requiere básicamente la disponibilidad colectiva, o sea que un sindicato negocie eso de, entre comillas, eliminar las indemnizaciones. Yo, si bien tengo mis limitaciones o mis críticas constructivas, estoy bastante contento con la jurisprudencia que está saliendo, que por lo menos está diciendo, che, eliminaron las indemnizaciones, pero acá hay daño y fija indemnizaciones con criterios que en algunos casos pueden ser muy impactantes. Pero lo malo de esto es la incertidumbre, los años de incertidumbre que sufre todos los trabajadores. Entonces es fuerte, digamos, vivir con esta incertidumbre, con esta poca claridad. También se discute un montón si esto se va a aplicar a los nuevos trabajadores o no, todo el debate del artículo 7 del Código Civil, o sea... Bueno, nuestra compañera de cátedra, la doctora Ducros, dice que no, que la aplicación temporal, como el contrato se celebró con otra ley y es supletoria la normativa, el contrato celebrado en ese momento se integra con la ley laboral vigente, que no es la postura que tienen ni Guisado ni Diez Selva de la sala cuarta. Igual Diez Selva tiene una postura distinta y él entra por otro lado, pero es largo de explicar la situación. Yo creo, Esteban, que hemos repasado todo, ¿no? Sí. Acá tengo el video, si alguien lo quiere ver, de la aplicación, lo pongo en el chat. Pero sí, estimado, yo creo que le dimos duro a este proyecto. Y yo creo que clave lo que dijiste al principio, que va a depender de las elecciones. Porque si tienen legitimidad, van a seguir avanzando. Y si no, no. Calculo. Ahora hagamos un juego, hacer una proyección política al futuro. ¿Cómo te ves en un año? Yo sé que en Ley de Riesgo estamos complicados con el nuevo baremo, que también voy a hacer vivos al respecto. Desastroso el nuevo baremo. A ver, tengo una trabajadora que tuvo una lesión muy grave, pero a su vez tuvo un injerto
y no contemplan un injerto de piel, que hay una lesión estética importante, aunque sea en la pierna, tiene un pedazo de piel así de grande que no es de ella. Mm. Y eso no lo están contemplando al momento de hacer un ofrecimiento. Y con el nuevo baremo va a ser peor. Entonces, acá se trata de pagar lo menos posible. ¿Sí? Que las empresas, el capital financiero lucre con la salud de los trabajadores. Clave, clave. Acá hay una de las últimas preguntas, estimado, dice, ¿qué es esto de la propuesta sobre salarios dinámicos que estarían sujetos a la Y productividad? eso lo dijo Milei en la última entrevista. Primero que ya hay salarios sujetos a productividad, pero siempre con un piso mínimo. El tema es si quieren vulnerar los pisos. Te lo pongo bien simple. Un trabajador, vendedor de autos en un concesionario, tiene un salario que se integra en base a las comisiones. Si vende más y trabaja más, en definitiva, cobra más. Y si no cobra menos, o cobra un básico muy chico si no vendió nada. Entonces, de eso, por eso yo dije al principio, no está en este proyecto de ley. Y este proyecto de ley puede cambiar. De vuelta, si la libertad avanza, gana con 60%, y en el proyecto de ley son capaces de poner cualquier cosa. Ahora, no creo que tenga un resultado holgado. Y todo tiene que ver también con los resultados de la política económica. ¿Bien? Fíjense que con las intervenciones del Tesoro que hubo, ni así lograron bajar el dólar. Entonces, el programa económico, y hay que decirlo esto, heredaron un desastre del gobierno anterior, un desastre. Pero si el programa económico no es sustentable, no le veo mucha duración o mucho plafón político a este gobierno. Acá dice Matías Guzmán, el esquema de salarios dinámicos suena que el trabajador va a compartir el gobierno empresario con la patronal. Bueno, Matías, ya lo comparte en parte, y doy un ejemplo. Cuando la empresa le va bien, bárbaro, paga los salarios, pero cuando le va mal, se concursa, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Le paga menos a los trabajadores, le paga menos al Estado, que somos todos nosotros, y generalmente tenés dueños de empresas que quedan ricos y empresas pobres o directamente fallidas, es decir, quebradas y liquidadas. Bien. Yo estoy ahora en un juicio contra los dueños de Cresta Roja. No tienen nada para embargar, ahora le embargó una jubilación, pero me estoy enterando que parece que el dueño de Cresta Roja vive en una mansión de 2.000 metros cuadrados cubiertos en el Buenos Aires Golf, ahí en el Camino del Buen Aire. Todavía no lo probé, pero bueno, si lo está viendo el señor, tal vez viva ahí y decida pagarle a los trabajadores que despidió y no le pagó. No lo sé. Esto funciona así. Sí, La vida. se quedan acá, Joana, se quedan acá, pero ponen las cosas a nombre de terceros o a nombre de sociedades offshore, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de evadir el pago de las condenas judiciales. Más cuando en etapa de ejecución los juzgados son renuentes a medidas innovativas o tardan mucho, porque cuando llega finalmente la sentencia de extensión de condena, la persona ya volvió a cambiar 3 veces de sociedad. Perfecto. Creo que lo único que nos faltó mencionar de este proyecto a grandes rasgos es que también pretende hacer muchos descuentos tributarios si registras al trabajador de acá a un año, algo así. Como que te da algunas extensiones impositivas de aportes y contribuciones. Eso es lo único que estaba revisando recién mientras hablamos. Pero Mira, no vamos a... de todas las cosas que hay, no lo veo mal. Yo creo que lo que había que hacer, siempre y cuando no sea fraudulento, en vez de dar planes para gente que no trabaje, subsidiar el trabajo. Es decir, Igual, todo lo que fue el plan de blanqueo de la ley Bases fue un sí, fracaso tremendo. O sea, ¿cuánta gente se adhirió? pero Porque yo porque creo ¿sabés qué que... pasa? El trabajo lo genera la economía, no la legislación laboral. Si la economía está en recesión, si ponen tasa de financiamiento del 140% para pymes, nadie va a producir. Si no hay mercado interno porque se secaron la plaza de pesos para que hagan negocio los bonistas del exterior, bien, en vez de generar trabajo productivo, nadie va a contratar, porque el 90% del trabajo lo dan las pymes en Argentina. Entonces, hasta que eso no cambie, hasta que las provincias no dejen de
ahogar a las empresas con ingresos brutos, hasta que las municipalidades no dejen de inventar tasas para seguir despilfarrando plata, tanto provincias como municipalidades, no le van a sacar el pie de arriba de la cabeza a las pymes para que puedan prosperar. Hay que reducir la carga impositiva, la triple, la nacional, la provincial y la municipal, para las pymes, para los que generan empleo, y no reducir costos laborales para que tengamos una sociedad 80-20, 80% pobres o gente que subsiste, porque hoy tenemos trabajadores en blanco que son pobres para la economía, porque no llegan a cubrir la canasta básica. Entonces, si quieren una sociedad 80-20, sigan con este tipo de cosas, sigan poniendo una tasa más baja que la inflación a los juicios laborales, sigan pagando salarios que son por debajo de la canasta básica alimentaria, y vamos a tener una sociedad cada vez más pobre, con cada vez más gente excluida. Entonces, si nosotros, y yo te lo digo desde el punto más liberal y capitalista posible, porque ¿qué dice el liberalismo? Que las reglas de juego tienen que ser claras. Entonces, vos no podés decirle a uno que en la carrera de la vida arranca de más abajo, que encima que arranca de más abajo le vas a poner un grillete en el pie para que corra. Entonces hay que generar condiciones dignas de partida para todos. Y a partir de ahí, el que quiera trabajar más, que gane más, y el que quiera trabajar menos, que gane menos. Pero no se puede poner normativas y reglas de juego que perpetúen un statu quo, o peor que los peores. La carrera de la vida, donde los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres, que es lo que está pasando. Perfecto. Bueno, la vida te da problemas, soy Jurista Soluciones. Con el doctor vamos a seguir haciendo vivos cuando salgan cosas. Cuando salga el proyecto definitivo, ahí hacemos otro vivo y repasamos bien lo que hay. Quería agradecerle también por estar. Al final les voy a hablar un poco de la Academia de Juristas, si se quieren sumar a mis clases de los martes. Pero antes le quería dar el lugar al doctor para que lo invite a la Asociación del Fuero o a donde quiera, doctor. Dale. Bueno, efectivamente, soy el presidente de Abogados del Fuero. Hoy es la asociación de abogados más grande del país. Tenemos 3.800 abogados. Fíjense